Buenos días, gracias por recibirnos. Se está empezando a colmar el salón del Honorable Consejo Deliberante porque habrá un encuentro muy importante esta mañana y se va a hablar de celiaquía. ¿Cómo estás? Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias. Y sí, la verdad que estamos completando el salón, una expectativa muy grande en cuanto a este taller que estamos realizando del área de seguridad alimentaria, bueno, en colaboración con el personal del Centro de Salud. Y vamos a estar trabajando esta temática tan importante que es la celiaquía y bueno, también la manipulación de alimentos sin TAC, que también es muy importante a la hora de tener cuidados en los comercios o en el fraccionamiento. Así que bueno, esa es la temática que vamos a estar viendo en el día de hoy. ¿Cómo estás, Romina? Buen Todo día. bien, buenos días. ¿Qué les van a contar hoy a los vecinos que asisten a esta charla? Bueno, el 5 de mayo es el Día Internacional de la Celiaquía, entonces decidimos desde el área de seguridad alimentaria realizar este taller. Bueno, lo que nosotros vamos a abordar es el tema de las buenas prácticas para la elaboración de estos productos sin TAC, para que no haya contaminación cruzada. Y bueno, acá los especialistas les van a poder contar más acerca de la enfermedad. Muchas gracias, Mariana, buen día. Buen día. Muchas gracias por estar. Bien. Muchísima gente es celíaca y no lo sabe. Entonces, qué importante poder llevar este tipo de información, ¿no? Y que a partir de la niñez, ya vamos a hablar con el doctor Ragone también, se vaya determinando el diagnóstico de este tipo de patología. Exacto, importantísimo, por eso justamente hoy estamos para hablar un poquito de los síntomas, de la prevención, en cuanto al tratamiento, al diagnóstico, un poco el tema de la alimentación, qué alimentos evitar, la manipulación, como decía Romina recién, importantísimo para toda la población. ¿Cuáles son los mayores errores que se cometen? Y en la manipulación al cocinar un alimento, a veces al adquirir un alimento X en alguna dietética o algo, en la manipulación. Por eso es importantísimo esta capacitación, esta charla que van a estar hoy en manos de los profesionales. Por eso es muy importante que no se utilicen los mismos utensilios cuando uno está preparando los alimentos para celíaca. Exacto, eso es fundamental para evitar justamente la intoxicación después que se dice del paciente. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? El gusto es mío, muchas gracias por estar presente. La celiaquía sabemos por definición que es la intolerancia al gluten. Exactamente. Sí, un poco es ese el objetivo y la temática de este taller, para invitar obviamente, o sea, por eso se está haciendo presente la comunidad de Ramírez y nosotros contentos de poder charlar con ellos, porque esto es simplemente un taller, una charla, para hablar un poco de lo que es la celiaquía. Esa es mi parte, porque la charla se va a dividir en tres partes, digamos. A mí me toca hablar un poquito de lo que es la celiaquía, cómo se presenta, cómo hacer para llegar al diagnóstico, el diagnóstico certero, precoz, que es un poco el objetivo. Nosotros como médicos de atención primaria, el primer contacto con el paciente, a mí particularmente, digamos, en la edad pediátrica, pero también médicos generalistas, médicos clínicos, que atendemos en los centros de salud, que es el primer acceso de la comunidad a la prestación de salud, poder sospecharla, con qué síntomas se va a presentar ese paciente, porque sabemos obviamente que la celiaquía no todos se presentan con los síntomas gastrointestinales, también hay síntomas extraintestinales y también hay pacientes asintomáticos. Hay pacientes también con factores de riesgo que tienen más chance de tener celiaquía, entonces saber qué hacer con esos pacientes, qué laboratorios pedir, el anticuerpo que se pide como para detectar precozmente la enfermedad, está al acceso de todos, es gratuito, el hospital lo hace. Entonces, con ese paciente, con esos síntomas, con el laboratorio en mano, poder derivar, obviamente, al gastroenterólogo, en mi caso al gastroenterólogo infantil, para poder hacer la endoscopía y biopsia. Eso es lo importante y lo que uno machaca, no empezar el tratamiento del paciente celíaco sin tener la endoscopía, la biopsia y el resultado de la anatomía patológica. Eso es importante que hoy la comunidad se lleve ese concepto. Y a partir de ahí, obviamente ya con el diagnóstico y el resultado de la anatomía patológica, poder empezar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Librar al paciente del gluten de por vida, porque es eso la celiaquía. Es una condición de intolerancia al gluten de por vida. Y el paciente es, digamos, milagroso cómo revierte los síntomas
cuando obviamente le sacamos el gluten de la alimentación, que obviamente ahí le va a tocar a Pamela obviamente explicarlo muy bien. Ariel, aquellos que descubrieron su celiaquía a la edad adulta, ¿la descubrieron a la edad adulta porque empezaron a ser celíacos de grandes o fueron celíacos toda la vida y no se enteraron? Mira, eso es muy importante la pregunta, por eso te agradezco. A mí particularmente, a nivel personal, pudimos hacer diagnóstico en abuelos de pacientitos diagnosticados, ¿sí?, que no lo sabían. Pero no es que no tenían síntomas. Dijimos que probablemente a lo mejor pueda presentarse, digamos, sin síntomas o con síntomas totalmente atípicos y no sospecharlo, o justamente, digamos, al médico que consultaba a ese paciente adulto no lo sospechó, por lo cual no se hizo el laboratorio. Porque también sabemos que la celiaquía puede presentarse, o sea, obviamente la presentación típica a lo mejor la podemos sospechar más precozmente, el paciente con diarrea crónica, el paciente con distensión abdominal, el paciente obviamente con todos los síntomas de mala absorción. Pero también puede presentarse con abortos a repetición, o sea, aquella paciente obviamente que se embaraza y precozmente pierde el embarazo, y eso es en forma frecuente. Es un signo de celiaquía en la mamá en ese caso. Exactamente. Pacientes obviamente con fracturas frecuentes, porque también produce osteoporosis, un paciente con una anemia que no revierte con el tratamiento con hierro, un pacientito que nosotros, digamos, estudiamos con baja talla, ese pacientito que no puede crecer, nunca presentó una diarrea, pero también puede presentarse con esa baja talla. Le toca a los dermatólogos, por eso la definimos como una condición de intolerancia y una enfermedad autoinmune sistémica. ¿Por qué sistémica? Porque puede afectar y presentarse con cualquier síntoma. ¿Sí? Dijimos ginecológicos, dijimos gastrointestinales, los dermatólogos, porque también puede debutar con dermatitis herpetiforme, que se llaman, que son bien típicas de la celiaquía. Entonces esto atraviesa a toda la medicina, a todos los médicos, a todos los especialistas. ¿Es una enfermedad hereditaria, genética? Sí, hay una susceptibilidad genética, que son determinados anticuerpos que estudiamos, el HLA, DQ2 y DQ8, que es muy específico, pero que no necesariamente se tiene que pedir ese estudio genético para hacer el diagnóstico. Dijimos que la clínica, el laboratorio y la biopsia ya es suficiente para hacer diagnóstico, no tenemos que hacer estudios genéticos. Pero sí sabemos que hay una susceptibilidad genética, es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad autoinmune, por eso también se tienen que sospechar en pacientes con otras patologías autoinmunes. Por ejemplo, nosotros la tenemos que cada tanto ir pidiéndole los anticuerpos en los chiquitos con diabetes tipo 1, insulino dependiente, en los pacientes con una hipotiroidismo por tiroiditis, en chiquitos con síndrome de Down. Todos esos pacientes tienen cierta predisposición a tener enfermedad celíaca, por eso lo vamos estudiando. También es importante, y eso lo vamos a recalcar hoy en el taller, que si yo hago, por eso hablábamos de hacer diagnóstico en los familiares, si yo tengo un pacientito con enfermedad celíaca, tengo que estudiar al papá, tengo que estudiar a la mamá, tengo que estudiar a los hermanos. Y ese pacientito, digamos, celíaco, obviamente el día de mañana se tendrán que estudiar los hijos, ¿sí? Por eso es importante ir haciendo ese diagnóstico precoz. ¿En la pesquisa que realizan ustedes los pediatras tienen en cuenta esta patología? Sí, en la pesquisa metabólica, obviamente que hacemos a la semana de vida, no está dentro de esa pesquisa metabólica, pero obviamente sí la vamos sospechando a partir, por eso decimos, es importante cuándo o a partir de cuándo estudiarla. Generalmente nosotros decimos que podemos hacer ese laboratorio, ese anticuerpo, al año de haber estado en contacto con la alimentación. Por eso a veces podemos tener falsos negativos si hacemos la pesquisa, por ejemplo, en un chiquito de 1 año de vida, ¿sí? Si sabemos que empieza con los alimentos, con su papilla a partir de los 6 meses, va a ser obviamente más fidedigno ese laboratorio si lo pedimos más allá del 1 año y medio de vida. Pamela, 2 minutos en el final. Tu participación es muy importante hoy aquí porque vas a seguramente enseñar cómo preparar alimentos para pacientes celíacos, ¿no? Sí, buenos días. Sí, es muy importante recalcar que bueno, el único tratamiento que existe hoy en día es la alimentación libre de gluten, o la dieta libre de gluten. Y bueno, lo importante también a remarcar es que tiene que ser saludable, libre de gluten, ¿sí? Muchos autores refieren
que tienen pacientes con dietas libres de gluten totalmente desequilibradas, con un aumento de las grasas y de los azúcares y obviamente calorías extras, y esto lleva también al sobrepeso, que es lo que preocupa mucho. Una vez que se empieza con el tratamiento de la celiaquía, preocupa mucho, el paciente empieza a aumentar mucho de peso, y es por la mala selección de alimentos. Entonces lo que vamos a hablar hoy es cómo poder seleccionar alimentos saludables libres de gluten. Para eso hay un semáforo que se llama de la alimentación, donde se clasifica en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a los alimentos, cómo podemos seleccionarlo para facilitarle al paciente justamente la selección, ¿sí?, de estos alimentos. A raíz de esta enfermedad que hemos hablado mucho en los últimos años, hemos descubierto que muchísimos productos tienen gluten, la yerba, la pasta dental. ¿Qué hacemos con esto? ¿Hay productos de este tipo libres de gluten también y hay que fijarse muy bien en la etiqueta entonces cuando nosotros estamos comprando? Claro, por eso, hay alimentos naturalmente libres de gluten, serían fruta fresca, verdura fresca, huevo y la carne fresca, es decir, un bife que no esté obviamente empanado ni rebozado ni nada. Después, para el resto de los alimentos que se van a seleccionar, hay un listado que es de la ANMAT, que es un listado gratuito, donde todos pueden acceder, porque después hay aplicaciones que tienen, por ejemplo, la Sociedad Celíaca Argentina, que sí es una aplicación, pero eso hay que pagar, digamos. Pero esto es gratuito, lo del listado de la ANMAT, y es muy importante que el paciente, al seleccionar el alimento, se fije en ese listado, teniendo el logo o no. O sea, teniendo el logo, pero no dejarse solamente llevar por el logo. Eso es a lo que me refiero, ¿sí? También en esto hago una aclaración. Hay una modificación y ahora se va a usar otro logo. El logo que se está usando ahora es sin tag y va a venir otro logo que ya está apareciendo también, que va a decir sin gluten. Por el momento los dos logos van a convivir, van a coexistir hasta el 2 de diciembre del 2026. Entonces esto es muy importante para que la población sepa que los dos logos son hasta esa fecha, ¿sí? Pero yo selecciono un alimento con ese logo y tengo que verificar en el listado si está inscripto como libre de gluten. No dejarse llevar solamente por el logo. Y en cuanto a las prácticas, es muy importante entonces reiterar, Pamela, que no hay que contaminar los utensilios cuando una mamá en casa tiene un hijo que es celíaco y está preparando los alimentos para la familia. Sí, la contaminación cruzada es fundamental, tener buenas prácticas, digamos, de manipulación en todos los lugares, en el hogar y digamos, en la heladera, en las alacenas, en los hornos, en los utensilios, para justamente no contaminar, porque si no podemos tener, por ejemplo, yo te mencionaba, una verdura libre de gluten, como puede ser un tomate, pero si se corta ese tomate, por ejemplo, con un cuchillo que se ha cortado pan común, pan con harina de trigo, ya estoy contaminando un alimento que estaba libre de gluten, ¿sí? El tratamiento para un paciente celíaco, entonces, es la alimentación libre de gluten. Totalmente. ¿Se puede reclamar a las obras sociales? Porque este es el medicamento para los pacientes celíacos. No, seguro, seguro. Eso es la lucha constante con todas las enfermedades, con todas las enfermedades donde las obras sociales, obviamente hay una ley, obviamente donde las obras sociales tienen que complementar esto, ¿sí? Porque también eso es importante y en la charla lo vamos a charlar, no solamente porque hay muchos emprendimientos, microemprendimientos, uno va a la góndola de los supermercados y están separados esos alimentos libres de gluten, libres de TAC, pero el costo es muchísimo. Entonces la idea de este taller es poder decir, bueno, ¿cómo puedo yo, como paciente celíaco, como papá de un paciente celíaco, poder darle una alimentación saludable y libre de gluten sin pagar demasiado? Por eso, Mariana, que está por aquí en el final, es muy importante los controles, los operativos que se han realizado en los últimos años en Ramírez, en casas de comidas, en roticerías y demás, para que también apliquen estas buenas prácticas, porque hay clientes que padecen esta enfermedad. Exacto, es fundamental, como decían los profesionales, es fundamental el seguimiento del paciente y esto, hacer mucho hincapié en la educación, que es imprescindible para justamente que pueda adecuar sus buenas prácticas de alimentación y evitar esto de la contaminación, que es muy importante evitarlo, en este caso en un paciente justamente celíaco. Siempre es un placer. Gracias. Gracias.